Este video corresponde a la práctica número 9, amplificador diferencial. Veremos cómo funciona un amplificador que utiliza el transistor 2N3904. Veremos cómo es su comportamiento operando en modo diferencial y en modo común haciendo mediciones. El circuito a implementar es este, y aquí vemos cómo dos de los transistores están acoplados directamente. Esto es que los emisores de ambos están conectados en la misma rama, al igual que el colector. El tercer transistor sirve únicamente para proporcionar una corriente continua que servirá para rechazar las señales en modo común. Para usar este circuito como amplificador diferencial, habrá que aplicar una señal de voltaje en cada una de las entradas de V1 y V2, y la salida la obtendremos ya sea en VO2 o VO1. Y este mismo circuito, para verlo funcionando en modo común, lo que hay que hacer es aplicar la misma señal en la terminal de V1 y V2, y en la salida, ya sea de VO2 o VO1, veremos una pequeña señal que corresponde a la señal de rechazo en modo común. Inicio entonces la construcción del circuito. Ok, con el circuito listo, pasamos al siguiente punto. Lo que haremos será hacer el balanceo del amplificador. Para ello vamos a aterrizar los puntos V1 y V2 que corresponden a estos dos puntos en el circuito, para después, con el multímetro, medir la salida de voltaje en V01 y V02, que corresponden a estos dos puntos, según el diagrama. Ok, aterrizamos V1 y V2 y colocamos el multímetro entre las terminales de salida. Iniciamos la simulación y ajustamos el potenciómetro hasta medir con el multímetro 0 volts, lo que nos indicaría que hemos balanceado los emisores de los transistores. Tenemos menos 2 volts, menos 1. Ok, es en este punto donde vemos un voltaje muy pequeño, nanovolts. 9 picovolts. El valor de cero no lo obtendríamos, pero estos valores que son muy pequeños y que tienden a cero nos dan referencia de que ya tenemos balanceado los emisores de los transistores. Ok, pasamos a lo siguiente. Mediremos con el multímetro con respecto a tierra los siguientes puntos en el circuito. El primer punto es la fuente de alimentación. Confirmamos los 12 volts. La salida 1 del circuito, 5.45.
El voltaje en el emisor del transistor 1, menos 749 milivolts. El voltaje en el colector del transistor número 3, menos 1.34. El voltaje en el emisor en el transistor número 3, la segunda alimentación en el circuito, menos 12 volts. El voltaje en la base en el transistor número 3, menos 10.2. El voltaje en el emisor en el transistor número 2, menos 749 milivolts. Por último, el voltaje de salida número 2, 5.45 volts. Y esos corresponden a todos los valores a medir. Ahora, para el siguiente punto, la entrada en V2 vamos a aterrizarla para después en la entrada V1 aplicar una señal de 200 milivolts de pico a pico con una frecuencia de 1000 Hz para después observar en el osciloscopio las señales de salida en VO1 y VO2. Y tomaremos apunte del desfasamiento que presentan las señales, además de las amplitudes. Ok, la entrada V2 ya la tenemos aterrizada. Entonces vamos a aplicar con el generador de señales la señal de 200 milivolts a 1000 Hz. Calibramos el generador con los parámetros que nos indican. Colocamos un osciloscopio. Canal A para la señal de entrada. Canal B para la salida VO1. Que es en el colector del primer transistor. Y la salida VO2, que es en el colector del segundo transistor. Designamos un color para identificarlas. Ok, tenemos todo listo, iniciamos la simulación. Aquí podemos ver las tres señales. Se encuentran en la misma escala, solo que la señal de entrada es muy pequeña. Ajustaremos la escala para poder apreciar mejor la señal. Vamos a verificar que tenga un valor de 200 milivolts de pico a pico esta señal de entrada. Ok, aquí vemos que en el canal A de a pico el osciloscopio mide 200 milivolts. Las señales azul y rojo corresponden a las señales de salida, que corresponden a los puntos en los colectores de ambos transistores. Ajustaré un poco la escala. Entre las señales de salida vemos que una con respecto a la otra se encuentran desfasadas 180 grados. Además de que esas señales de salida oscilan entre valores positivos únicamente. Se presenta una componente de corriente directa, lo que las desplaza aproximadamente, según la escala, 5 volts respecto a 0, similar a lo que se ve en un circuito sujetador. Mediremos ahora las amplitudes de las señales.
En el canal A, donde tenemos la señal de entrada, la amplitud es de 100 milivolts, que confirma lo que calibramos en el generador de señales. En la señal de salida VO1, que es la señal de color rojo, en el canal B vemos que se puede medir una amplitud de aproximadamente 530 milivolts. Y en el canal C, donde tenemos la señal de color azul, que corresponde a VO2, que es este punto en el colector del segundo transistor, vemos que también presenta una señal de 530 milivolts de amplitud. Ok, ahora repetiremos este paso, pero invirtiendo las conexiones. En este punto V1, ahora vamos a aterrizarlo y la señal del generador la conectaremos a V2. Y cambiamos el canal A del osciloscopio, que ahora estará en V2. Ok, vemos que se presentan las mismas condiciones que en la medición anterior. Ahora vamos a medir esas amplitudes. Para la señal de entrada, que es en el canal A, tenemos 100 milivolts. En el canal B, que es la señal de color rojo, que es el colector en el transistor 1, podemos medir 530 milivolts. Y en el canal C, la señal de color azul en el colector del transistor número 2, también medimos 530 milivolts como el valor de la amplitud. Ok, vemos que los resultados son idénticos a la medición anterior. Con estas mediciones comprobamos cómo es que funciona en modo diferencial este tipo de amplificación. Comprobamos que amplifica esa diferencia en aproximadamente 5 veces, según se puede ver en las amplitudes de las ondas, y esa diferencia la podemos obtener ya sea en la salida VO1 o VO2. En cualquiera de ellas podemos obtener esa diferencia. Ahora, pasando al siguiente punto, lo que haremos será aplicar la misma señal del generador en ambos puntos de entrada, tanto en V1 como en V2. Aplicaremos esa señal y veremos qué registra el osciloscopio en los puntos de salida de este amplificador. Observaremos las características de las ondas que se presenten en el osciloscopio y además mediremos sus amplitudes. Ok, hacemos los ajustes al circuito. Calibramos el generador. 2 volts de amplitud para que nos dé 4 volts de pico a pico y la misma frecuencia que el ejercicio anterior. Iniciamos el simulador y vemos que nos arroja el osciloscopio. Ajustamos la escala para el canal A y así poder confirmar los 4 volts de pico a pico. Ok, aquí tenemos para el canal A 3.99, que son casi los 4 volts. Ok, aquí ya podemos entonces
confirmar que la amplitud del canal A, que es la señal de entrada, son 2 volt. Ahora, respecto a las señales de salida, aquí podemos ver esta línea de color azul que corresponde a la salida en V02. La salida de V01 también se presenta en el osciloscopio, solo que está empalmada con la otra señal de salida. Ajustamos un poco el desplazamiento para poder identificarla. Y aquí tenemos ambas señales de salida. Estas señales de salida respecto a cero tienen un desplazamiento aproximado de 5.4 volts. Aparentemente vemos en el osciloscopio una señal continua de voltaje en las salidas del amplificador, pero en realidad estas señales presentan una forma de onda. Este tipo de comportamiento únicamente se presenta cuando el amplificador opera en modo común. Ajustaremos entonces el osciloscopio para poder medir la pequeña amplitud de estas señales de salida. Ok, aquí podemos ver amplificada la salida en V01 y la amplitud es de 5.9 aproximadamente, 5.9 milivolts. Ok, ahora en la salida de V02 se puede medir que también presenta una amplitud de 5.9 milivolts. Ok, hasta este punto corresponden las mediciones en la práctica del amplificador diferencial.